Hola, apreciados estudiantes de la asignatura Necesidad, Valor y Proyecto de Vida. Hoy vamos a dar inicio al tema número 10, el cual trata sobre las debilidades y las fortalezas. ¿Qué son las fortalezas? Las fortalezas son virtudes, rasgos positivos y capacidades personales. También podemos referirnos a aquellos aspectos de la vida y de la personalidad de un individuo o como tal de una organización, que son considerados metas positivas en la medida en que se permitan superar obstáculos y evitar problemas o sobreponerse a situaciones adversas. La fortaleza tiene varias características, pero hay unas características muy importantes dentro de las cuales podemos integrarnos, tanto nosotros mismos como otras personas. Entonces, podemos decir que las características principales de las fortalezas es la expresión de una cualidad o deseo de manera deseable o de una manera positiva de una persona determinada en el aspecto de una organización o suceso. Esas cualidades son capacidades con atributos positivos que pueden contribuir en el logro de ciertos objetivos. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que estas características de la fortaleza la interrelacionamos con una serie de hechos y acciones que son netamente positivos. Entonces, para tener una fortaleza positiva, debemos aprender de los errores, debemos saber pedir disculpas, debemos mantener la compostura cuando son hechos en los cuales nos vemos involucrados, saber poner límites a las cosas, adaptarse a los cambios, alegrarse por el éxito ajeno de otra persona, enfrentar los miedos, no intentar esconder las debilidades, expresar gratitud, adaptarse a uno mismo sin dejar de buscar la superación personal. Esas son las características principales de las fortalezas. Entonces, para ahondar más sobre la terminología de fortaleza, debemos entender cuáles son los ejemplos que debemos relacionar con respecto a la fortaleza. En la fortaleza tenemos que tener en cuenta las habilidades de comunicación. Debemos tener habilidades en relación con otras personas. Deben haber habilidades críticas, analíticas. Debe ser una persona honesta, debe tener habilidades de liderazgo, debe tener paciencia, debe tener destreza en la escritura, debe tener empatía, debe tener iniciativa, debe tener autorrealización o debe estar automotivado. Debe también tener conocimientos en una materia determinada. Un ejemplo, una persona que es ágil en la parte de informática o puede tener otras habilidades en otras áreas que son importantes. Tenemos también el compromiso, la valentía, la responsabilidad y la puntualidad, que es importantísimo. Toda persona que tiene fortaleza es una persona que es muy puntual y mantener una organización. Entonces, esos son los ejemplos más palpables de lo que es la fortaleza. Una persona que de verdad aplique todas estas terminologías o de todas estas habilidades es una persona realmente fortalecida. Hay que tomar en cuenta cada uno de estos aspectos y estas características. Si no hay estas características y estos ejemplos que hemos tomado sobre la fortaleza, no vamos a ser una persona totalmente débiles en todos los niveles. Ok, ahora vamos a definir de forma concreta qué son las debilidades. Nosotros pues realmente las debilidades son defectos, son rasgos negativos o de acciones que son incapaces de que cada una persona pueda aplicar. Entonces, las debilidades también son los aspectos de que cada una de esas personas dentro de una organización como tal o de un sistema se desempeñan
de una forma peor, corren muchos riesgos, arrojan peores resultados y flaquean con mayor facilidad. Entonces son personas, como lo dice los dos conceptos que acabo de dar, las debilidades son defectos. Las personas tienen unos rasgos tanto negativos como positivos, pero ahondan más hacia la parte negativa. Si esta persona con esta debilidad nunca va a poder mantener una actitud positiva y las cosas siempre se le van a complicar en el desarrollo de su vida. Ok, entonces estamos entendidos con los dos términos cortos sobre lo que es debilidades. Ahora vamos a ver cuáles son las características de las debilidades. Las debilidades son atributos no deseados en una persona y podemos decir que en toda organización o evento, ya que dependiendo de la forma como se realice, las metas no se cumplen adecuadamente y por esto trae consecuencias tanto negativas para una organización, una empresa o una persona como tal, y va a haber un desorden total y nunca va a ser una persona realmente positiva. Entonces, dentro de las características de las debilidades se pueden conseguir personas deshonestas, perezosos, malhumorados, desordenados, es una persona cobarde ante hechos como tales, es una persona muy permisivo, también es una persona que sufre del complejo de inferioridad, se cree menor a los demás o mayor a los demás. Entonces, estas son las características más importantes que hablan sobre la parte de la debilidad. Ajá. Y ahora vamos a observar o vamos a hablar sobre cuáles son esos ejemplos que realmente se correlacionan con las debilidades. La persona que padezca de acciones débiles es una persona que aplica la autocrítica, critica a los demás, pero no se critica a ella, todo el tiempo está criticando. Es una persona tímida, es una persona falta de conocimiento, no sabe manejar ningún tipo de programas. Un ejemplo, en la parte de informática, todo el tiempo se tira al abandono, eh, no tiene la capacidad de hablar en público, todo el tiempo está criticando a los demás, es una persona que no tiene la experiencia adecuada, es una persona que es incapaz de delegar alguna función a otra persona, es una persona que tiene falta de conocimiento o de confianza, es una persona que se encuentra tímido, se aísla al público y siempre tiene problemas a la hora de presentarse ante un grupo determinado de personas. También le cuesta delegar y elegir y asumir un cargo de trabajo en el aspecto más grande para garantizar él una tarea completa. ¿Qué quiere decir? Se llena de trabajo, se lo refleja a los demás para él definir que él es el que trabaja más que los demás. También hay otro aspecto, una persona que todo el tiempo está llena de críticas negativas y siempre trata de desear y perfeccionar su trabajo dependiendo de recibir notas de un superior. ¿Qué quiere decir? Que él siempre está trabajando mejor que los demás y no observa la capacidad de trabajo que tiene el que tiene al lado, para que la redundancia no le reconoce el trabajo. Es una persona deshonesta. Esos son los ejemplos más palpables de una persona con debilidades. También podemos decir, es una persona que le gusta mucho la premura, que las cosas hay que hacerlas rápido porque no hay tiempo necesario, no hay un tiempo determinado para poder cumplirla. Es egoísta, es una persona egoísta, es cobarde, sufre de cobardía, porque él se supone que él lo imposibilita para enfrentar situaciones de riesgo o en el caso tal de un estrés, prefiriendo siempre huir antes que renunciar a una situación deseada. Es una persona irresponsable. Cuando hablamos de irresponsable, es una persona que no está dado al cambio, no se deja ayudar por los demás,
es una persona que todo el tiempo se la cree inocente y sufre castigo, y a través del castigo de otra persona, él se siente superior a esa persona. Es impuntual, es una persona que no todo el tiempo incumple con los horarios establecidos y no llega siempre a la hora. Entonces, estas serían las características principales y los ejemplos correspondientes a las debilidades. Entonces, tenemos que tomar en cuenta, este es un tema muy corto, pero es un tema muy importante para todos nosotros, porque muchas veces, tanto en una organización donde hemos estado y en una empresa donde nosotros hemos también elaborado, y no tampoco no tiene que ser en una empresa, sino también en la relación interpersonal y personal que tenemos nosotros dentro del medio donde nosotros nos desenvolvemos. Muchas veces todos estos tópicos, tanto de la fortaleza como la debilidades, siempre se están dando y se están observando en ese medio. Siempre al lado vamos a tener una persona tanto como con la fortaleza, y vamos a tener a otro con unas debilidades grandes, en las cuales que muchas veces lo va a llevar a correr riesgos dentro del ámbito familiar, empresarial y organizacional. Entonces, muchachos, espero que esta breve actividad del día de hoy les haya sido provechoso para ustedes, para que entiendan qué son las debilidades y qué son las fortalezas. Les agradezco por favor que traten de indagar de manera tal de que interrelacionemos las actividades del día de hoy con lo que ustedes puedan conseguir en el transcurso de su desarrollo de este tema. Muchísimas gracias, es muy corto el tiempo, agradecido, y nos vemos en la próxima clase.